Hicieron un ritual satánico y maldijeron una colonia en Querétaro. Hola Pepe, mi relato no sé si lo vayan a creer, pero pues bueno, aquí te lo dejaré. Soy de Querétaro y aquí es donde sucedió mi historia. Todo inició hace ya varios años. Recuerdo el día que mi familia y yo nos mudamos a la colonia Hacienda Santa Rosa en Querétaro. Fuimos de los primeros en llegar a habitar el lugar y a pesar de que estaba muy lejos del centro de Querétaro, era un lugar muy tranquilo con casas nuevas y un ambiente familiar. La colonia tenía apenas unos meses de existencia y todo parecía perfecto. Mi familia y yo nos instalamos en la calle Hacienda Sebastopol, cerca de mis nuevos amigos y compañeros de escuela que estaría apenas por conocer. Todo marchaba con normalidad, pero pronto me di cuenta de que algo estaba mal. Cada mayo, a pesar de ser el mes de las madres, una sensación de malestar se apoderaba de la colonia. Por alguna razón, en esos días había más accidentes, incluso peleas y entre los vecinos. Pero lo peor comenzó en el año 2013. Recuerdo que en ese entonces estaba en secundaria cuando sucedió lo inexplicable. Un padre de familia desvivió a sus 3 hijos en una casa a solo unas cuadras de la mía. La comunidad estaba conmocionada y la verdad era algo que no podíamos creer. Pensamos que fue un incidente aislado, pero en el año 2022 otra tragedia sacudió la colonia. Un hombre desvivió a su pareja en la misma calle, a solo unas casas de distancia del primer crimen. La comunidad estaba aterrorizada. Yo mismo empecé a tener una sensación de malestar cada mayo, como si una sombra oscura se cerniera sobre la colonia. Mis amigos y yo intentamos ignorarlo, pero era inútil. Luego, en 2025, el peor de mis miedos se confirmó. Un menor murió en la misma calle. Fue como si una maldición hubiese caído sobre la calle Hacienda Sebastopol. Para este momento, algo dentro de mí me decía que había algo más allá de una simple coincidencia, así que comencé a investigar. Comencé a hablar con vecinos y buscando patrones. Descubrí que todos los crímenes ocurrían durante el mes de mayo y que los agresores siempre parecían estar en un estado de trance antes de cometer los asesinatos. Me di cuenta de que algo sobrenatural estaba sucediendo en nuestra calle, algo que manipulaba las mentes de las personas, convirtiéndolas en asesinos. Al ir investigando y adentrándome cada vez más, comencé a sentir que yo mismo estaba en peligro. Una vecina de las primeras que llegó a vivir a esa colonia me comentó que antes de que construyeran esa colonia, ahí se reunía una secta y hacían rituales para conseguir poder, ya que en Querétaro muchas personas de dinero se manejan de esa forma. Traté de investigar más e incluso con algunos vecinos nos reunimos para hacer rosarios por el bien de la calle, pero esto empeoró para mí. Inexplicablemente, comencé a tener pesadillas en las cuales me veía yo en medio de personas encapuchadas mientras me tenían ofreciéndome en una especie de rito satánico. Y así, mis noches cada vez fueron empeorando. Pero lo peor fue una noche en la que se me subió el mundo. Recuerdo que no me podía mover y veía una extraña sombra oscura en la esquina de mi cuarto, la cual me empezó a decir que por qué me metía en lo que no me importaba mientras comenzaba a... Comencé a rezar, pero eso era peor, pues esa cosa me cada vez más fuerte, como si le molestaran mis rezos. Afortunadamente, luego de un rato, mi madre abrió la puerta, pues dice que escuchó como si no pudiera respirar, pero su asombro fue enorme porque vio a la misma sombra que me estaba atormentando. Incluso yo pude escuchar su grito, pero cuando encendió la luz esa cosa se esfumó. Ahí supe que lo que estaba viviendo era real. Desesperado por entender lo que me estaba sucediendo, busqué la ayuda de un experto en demonios y ese tipo de cosas, así que me acerqué a un sacerdote que daba sus servicios en una iglesia del centro de Querétaro. Me recibió en su oficina llena de libros antiguos. Lo primero que hice fue confesarme. Le conté lo que había vivido, que habíamos realizado los rosarios y que al parecer había molestado algo que estaba más allá de mi entendimiento. Le conté sobre la calle maldita y los crímenes que ocurrían cada mayo. El sacerdote me miró con una expresión grave y dijo: al parecer, ese lugar fue construido sobre un sitio de sacrificios prehispánicos. Un ritual oscuro fue realizado ahí para invocar a entidades malignas. Esto concordaba con lo que había dicho mi vecina.
Me dijo también que el lugar tenía energías muy fuertes y que al no bendecir el lugar antes de construir ese fraccionamiento, por eso estaban pasando esa serie de cosas. Me habló de un demonio en especial, una entidad que se alimentaba del caos y la violencia y que puede manipular las mentes débiles para cometer atrocidades. Me dijo que por alguna razón ese demonio se despertaba cada mayo y que los crímenes en la calle eran solo el comienzo de su plan para sembrar el terror en la ciudad. Al estar ahí platicando con el sacerdote, no sé si fue mi ansiedad o si me sugestioné, pero de repente escuché un ruido en mi cabeza, una voz susurrante que me decía: tu turno pronto llegará. La voz en mi cabeza me heló las... Sentí que ese demonio se estaba conectando conmigo de alguna manera, manipulando mis pensamientos. Gracias a Dios, al parecer el sacerdote se dio cuenta de lo que me estaba sucediendo, pues me tomó del brazo y me dijo: tranquilo, resiste, no dejes que ese demonio te controle. Pero ya era demasiado tarde, empecé a sentir una ira y una agresividad que no conocía. Mis pensamientos se llenaron de violencia y destrucción. Vi en mi mente a las personas que me rodeaban como si fueran mis enemigos, incluyendo a mi propia familia. Mi mente estaba siendo consumida por ese demonio. El sacerdote me habló con calma mientras me daba una medalla de San Benito y luego me dijo: este santo puede protegerte, pero debes orar. No dejes que ese demonio se apodere de ti y de tus emociones. Para este momento yo estaba consciente de mí, sabía quién era yo, pero no era dueño de mis emociones. Sentía un enojo y una rabia inexplicables que me invadían. Intenté levantarme, pero mis piernas no me respondían. La voz de ese demonio retumbaba en mi cabeza y se volvía cada vez más fuerte. Quédate aquí, malo. Con un esfuerzo supremo me levanté y pude salir de ese trance mientras lloraba con mis emociones confundidas. Tenía miedo, enojo y ganas de llorar. Gracias a Dios en esa ocasión pude salir de ese trance y hasta la fecha sigo en terapia con el sacerdote y con un psicólogo. No sé realmente qué suceda en esa colonia. La verdad es que ya no quise investigar más y gracias a Dios pudimos irnos de ahí, algo que me mantiene en calma hasta el día de hoy.